Ok. Como yo estoy acá para defender el asunto de la sola escritura, voy a decir que la sola escritura puede ser defendida primero como doctrina, puede ser asumida como axioma, puede ser asumida como axioma. No cabe duda que es un estúpido. Lo primero que él mencionó, que la doctrina de la sola escritura es un axioma. Un axioma significa que no se puede demostrar. ¿Sí? No es algo que yo no tengo ganas de demostrar, flaco, créeme porque yo te lo digo, créeme porque soy confiable, créeme porque estudio mucho, o créeme porque soy sincero. No, no, es que por definición lo que es axiomático no se puede demostrar. ¿Okay? Entonces, si vos decís que la doctrina de sola escritura, y lo dice explícitamente él, es axiomática, entonces estás diciendo que no puedo demostrártela, que no hay forma de demostrártela. Chau, bajemos la ventana, cerremos la puerta, apagá la computadora y a otra cosa. Se mamó. Está bueno, muchachos, fue un gusto verlo. El debate más corto de la historia. Claro, pero así cualquiera te gana un debate, imagínate. No, es axiomático que las vacas vuelan y no te lo puedo demostrar, lo tenés que creer. Claro, así cualquiera te gana un debate, amigo. Bueno. La escritura es theopneustos, inspirada, soplada del ser divino. Mencionar la palabra theopneustos sin decir que en realidad era la palabra que en la Biblia se traduce como inspiración. ¿Sí? Es una palabra griega que está en la Biblia que se traduce como inspiración, pero que significa la exhalación, el soplo o la respiración de Dios para impulsar al escritor o al autor a profetizar de forma verbal. Que ahí fue como cometió él otro error, porque él utilizó la palabra theopneustos exclusivamente en el contexto de la inspiración escrita, olvidándose de que la inspiración comienza por una inspiración verbal, porque los profetas primero hablaron y después algunos de ellos escribieron. De hecho, tenemos más profetas en el Antiguo Testamento que hablaron y no escribieron, ¿sí?, que testimonio de profetas que hayan dejado su testimonio escrito. Bueno, hay otros tantos que dice la Biblia con nombres y apellidos que profetizaron y no tenemos ningún libro de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, por mencionar a uno de ellos, al profeta Natán. ¿Qué libro tenemos del profeta Natán? Y la Biblia dice que fue profeta. Entonces, claramente, el concepto de theopneustos, de inspiración, se da también en el contexto de inspiración oral, de manera tal que la predicación también puede ser inspirada. Mientras que Pacheco la acotó muy del protestante, esto solamente para decir palabra de Dios es solamente lo escrito. Pero vamos a entrar a profundizar eso más adelante. Ahora simplemente quiero mencionar, miren la importancia que le da. Ante todo, diría el padre Toro, poné la lupa, flaco. Poné la lupa. Primero que nada, lo más importante es saber que no podés tener una interpretación privada, personal, diferente de la magisterial en cuanto a la escritura. Porque nunca la profecía ha venido por voluntad humana, sino que impulsados o inspirados por el Espíritu Santo, aquellos hombres, poné la lupa, protestante, no dice que escribieron inspiradamente, dice que hablaron. Y todos los profetas primero hablaron, ¿sí?, y después escribieron. Y entre el periodo de tiempo que hablaron y el periodo de tiempo que escribieron, pasaron años durante los cuales la predicación fue inspirada, sin que hubiera escrito inspirado. Y pasaron en muchos casos siglos hasta que fuera reconocido tanto lo escrito como lo hablado como inspirado. Porque el problema principal del argumento de Edgar es que él hace un salto mágico desde el autor divino hacia el escrito. Así como hacen saltos mágicos, pareciera que no existiera nada entre lo que es la iglesia primitiva y el culto de Edgar. No me puedes decir que es la iglesia porque la iglesia es contingente, tú eres contingente, el papa es contingente, los concilios son contingentes. ¡Buen intento, baboso! Uno de los elementos que más hizo hincapié Edgar es en la contingencia. Él habló de que la iglesia es contingente, la escritura, como palabra de Dios, no es contingente. Tenemos que explicar entonces qué es contingencia. Algo o alguien es contingente cuando depende de otro para existir. ¿Sí? Entonces, lo que dice Edgar es, la iglesia es contingente, ¿sí?, dependió de ciertos factores para llegar a existir. ¿Sí? Pero la Biblia es palabra de Dios, y como la palabra de Dios es eterna, entonces la Biblia
no es contingente, existe por sí misma. Entonces, ¿por qué no descendió del cielo con un sello que diga producida, made by el cielo Made desde in la God. eternidad? Made in el cielo, fecha de creación antes de los siglos. No, Made in God, olvídate. no, la escritura surge, humanamente hablando, y para los primeros cristianos fue así, de los apóstoles. La iglesia existía antes de la escritura, y por eso la iglesia dijo, tengan confianza en la escritura, es inerrante, ¿sí? Y creemos que, que esa declaración, acá está el quid de la cuestión, Santiago, ¿por qué puedo creer que la Biblia es inerrante si no creo que es inerrante la declaración de la Biblia, de que la Biblia es inerrante? Claro, no tiene sentido, amigo. No tiene sentido por donde lo veas. Cristo como palabra de Dios no es contingente, porque Cristo no es de la creación, es preexistente, es el creador. ¿Ok? Pero todo lo que está en la creación pertenece a la creación, es contingente por definición. Y así como se equivocó Edgar Pacheco en decir que la sola escritura es axiomática, por lo cual no se puede demostrar, entonces, ¿para qué venís a querer demostrar? ¿Sí? También se equivocó al agarrar y decir que la palabra de Dios, que la Biblia como palabra de Dios, no Cristo como palabra de Dios, la Biblia como palabra de Dios es no contingente, porque la Biblia necesita de la iglesia. Hubo un tiempo en el que existió la iglesia y no existía el Nuevo Testamento. ¿Okay? Hubo un tiempo en que la iglesia ni siquiera conocía algo llamado Nuevo Testamento. Hubo un tiempo en que no existía, y fueron 350 años, en que no existió algo llamado Biblia. Existían las colecciones de los libros, algunos tenían la colección definitiva, otros tenían algunos libros más, otros tenían algunos libros menos, pero como colección llamada Biblia no existió nada hasta antes del 382. Entonces, ¿cómo fue que se gobernó ese cuerpo de Cristo sin la cabeza que es la escritura? ¿Qué fue? ¿Un cuerpo que nació durante 350 años acéfalo hasta que nació la cabeza? ¿Qué iglesia particularmente tenía la principal responsabilidad de ser la que definía en última instancia qué se debía hacer? Era la iglesia que tenía su sede en Roma. Miren lo que dice, por ejemplo, San Agustín en su carta a Manes. Vos lo citaste, lo citó el padre Veroch. Dice, yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. ¿De dónde deriva la autoridad del Evangelio? De los escritos. Según San Agustín, este protestante que dicen los... Era protestante San Agustín, ¿eh? Oh, vaya protestante, vaya protestante. Dice, ¿de quién procede la autoridad de creer en el Evangelio? ¿De la Escritura? ¿O de la Iglesia Católica? De la Iglesia. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en los Evangelios y lo dice en su magisterio. ¿Sí? La Iglesia ya tenía cabeza, y no me refiero a la cabeza que es Cristo. La Iglesia ya tenía una cabeza teológica llamada tradición apostólica, que fue la que gobernó a la Iglesia durante los primeros 350 años. Y esa tradición apostólica constaba en algún momento, por una parte, de los escritos de los apóstoles y sus discípulos, porque no nos olvidemos que el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos escritos, por ejemplo, de San Marcos o de San Lucas, que no son apóstoles. No son de los 12. O sea, la autoridad no era solamente apostólica. Para los que dicen que con la muerte de los apóstoles se acabó la autoridad en la iglesia, entonces, muchachos, vamos sacando Hechos, vamos sacando el Evangelio de Marcos y vamos sacando el Evangelio de San Lucas, porque esos no son apóstoles. ¿Ok? Ahí tenés un argumento para taparle la boca a este amigo de Pacheco que dice que con la muerte de los apóstoles se acabó la autoridad. Porque